Nos sentimos más que bienaventurados por la invitación del pastor Luis Vázquez y sobre todo mi hermano Feliciano y el grupo de hombres y mujeres que cada día están verdaderamente llevando la palabra de Dios a ese lugar del centro, aleluya, de menores en el área de Tocumen. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendecimos la casa, bendecimos al pastor y a la pastora y a su bella congregación en esta noche. Amén. Así de que yo quiero entrar en materia porque la noche ya empezó a coger su destino y está cogiendo su bastón. Bien, ubíquese allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas. Cuando usted lo tiene, usted me dice un amén, porque yo todavía no lo he encontrado. Aleluya. El que lo tiene se pone de pie, por favor. Gálatas, aleluya, capítulo 5, verso 1. Bien, nos ponemos en reverencia a la palabra y leemos de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Papito lindo, habla a través de tu siervo. Pasa carbón encendido en medio de tu pueblo para que reciba lo que tú me has dado, Dios. Enséñame, Espíritu Santo, cómo desarrollar esta palabra conforme a tu voluntad y con denuedo, Dios. Que es una palabra de edificación, una palabra de bendición y de restauración a la iglesia, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos juntos decimos: póngase cómodo. Dígale al que está a su lado: no me interrumpa, que voy a escuchar palabra de Dios. El tema que hoy le tengo esta noche a esa palabra es fundamento en Dios. Aleluya. Porque lo que Dios necesita de usted y de mí es que mantengamos un fundamento sólido, no de cualquier forma. Mire, nosotros podemos decir: yo tengo 10, 15, 20 años de estar en el Evangelio, pero tenemos que aprender cada día a fundamentarnos en Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios más anhela de usted y de mí es que usted se mantenga firme en el día malo, que usted se mantenga firme en el día de la prueba, que usted y yo nos mantengamos firmes en el día de la tempestad. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla con qué magnitud esta palabra y dice: está firme, porque lo contrario a la fortaleza es debilidad. Y Dios sabe que muchas veces nosotros decimos somos fuertes, pero aún caminando en este camino estamos débiles. Y Dios necesita que usted y yo nos fortalezcamos en Él. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 8 verso 32: y si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seremos libres. Entonces Dios te ha dado una libertad a mí, te ha dado una libertad a ti, para que nosotros permanezcamos en Él y a su nombre. Ahora, ¿qué ocurre? Dios toma un pueblo, aleluya, llamado Israel, lo saca de Egipto con manos poderosas, con brazos extendidos. ¿Y sabe qué ocurre? Dice la Biblia que muchos de los que salieron de Egipto, dice que se quedaron detrás del camino y estaban débiles. Y a su nombre. Entonces, cuando Satanás ve debilidad en ti o en mí, cuidado. ¿Entendiste eso? Hay peligro, porque no te estás fortaleciendo en la roca incorruptible que es Cristo Jesús. Hay que fortalecerse en Dios todos los días de nuestra vida. Y a su nombre. Entonces, vemos claramente que el Señor dice que estemos firmes con esa libertad con que Él nos hizo libre. Porque muchas veces estamos en la libertad de Cristo y queremos volvernos a Egipto. Oh, fuerte, ¿eh? Dios no quiere que tú y yo volvamos atrás.
por nada ni por nadie. La Biblia dice que el que puso la mano en el arado, en este caminar, no es digno de mirar atrás. Usted y yo pusimos la mano en el arado, no para perdición, sino para la preservación de nuestras almas en Cristo Jesús. Aleluya. Usted y yo preservamos verdaderamente nuestra firmeza en Cristo Jesús. Ahí está la fortaleza del hombre de Dios y la mujer de Dios. Varón, pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? Corra a Dios. Varón, y cuando llegan los momentos de necesidad, bueno, tú tienes una salida, la palabra. Es que la palabra no es para tú solamente tenerla en el momento en donde estás gozoso. La palabra es para los tiempos más difíciles. ¿Sabe lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, verso 15? En adelante dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien los tiempos, porque los tiempos son difíciles, son malos. Entonces en los momentos malos, en los momentos difíciles, corra a Dios. No te pongas a mirar ahora la prueba, el dolor, la angustia, aleluya, la tempestad o todas las circunstancias que puedan venir a tu vida. Cuando el enemigo se levanta como río en contra de ti y en contra de mí, el Espíritu Santo de Dios levanta bandera a favor tuya y a favor mío para que tengamos la victoria. Y a su nombre, si se lo va a dar, hácelo fuerte el Rey. Aleluya. Deuteronomio capítulo 25, verso 17. Vamos allí, a esa cita. Oh, mi alma alaba a Dios. Santo tú eres, Señor. Tu santidad nos envuelve. Deuteronomio, para que nos demos cuenta que muchas veces cuando estamos débiles hay problemas en nuestras vidas. Vamos a ver eso. Deuteronomio, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Capítulo 25, verso 17. Gloria al Señor. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado. Dios en esta noche te dice a ti y me dice a mí que te acuerdes cómo Él te sacó de la tierra de esclavitud de Egipto, con brazos extendidos, con manos poderosas, para que no vuelvas más allá atrás. ¿Sabe por qué? Porque dice que muchos de los que salieron de esa tierra, pastora, dice que quedaron débiles. Y cuando usted se debilita, usted no quiere seguir avanzando. Cuando usted se debilita, usted se detiene. Cuando usted se debilita, usted descuida lo que Dios le ha dicho. Y el plan de Dios, aleluya, no es de que te debilite, sino de que te fortalezca y tenga un fundamento sólido en el Señor, para que cuando vengan esos momentos tú puedas correr y decir: Señor, heme aquí, aquí está tu hijo en medio de la prueba, en medio de la tempestad, en medio del desierto. Yo sigo creyendo que tú eres poderoso para sostenerme de tu mano derecha y decirme: iglesia, no temas, Dios está contigo en medio de cualquier situación. Pero cuando tú te sientas débil, vete al libro de 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, en donde dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En los momentos más difíciles tuyos, en los momentos de dificultad, en los momentos de debilidad, es donde Dios dice: bástate de mi gracia. Porque cuando estás fuerte, tú te sientes bien, pero el problema es cuando estás débil. Entonces cuando estás débil, corre a Dios y a su nombre. Dice que este pueblo había salido gozoso, pero al transcurrir el caminar se debilitaron, hermana. Se debilitaron, hermano. Y cuando se debilitaron, ¿sabe lo que hizo el enemigo? Buscó estrategia de una vez. Digo, no tienen fuerza para pelear, no tienen fuerza para atacarme. Así que como están débiles, voy por ellos y le voy a desbaratar la retaguardia a todos los débiles que se quedaron sin fuerza en este camino. Así que fortalécete en Dios. ¿Escuchaste eso? No te quedes sin fuerza, fortalécete en Dios. Varón, ¿y eso cómo es? Efesios capítulo 6, verso 10. El Señor dice claramente: por lo demás, hermano mío, el apóstol Pablo supo cómo expresar esto. Quiero ver para ver si Él me ayuda, el Espíritu Santo, a desarrollarlo. Dice: por lo demás, hermanos míos,
aleluya, fortaleceos en Dios y en el poder de sus fuerzas. Es que cuando tú estás débil, tienes que fortalecerte en Dios, caramba. No hay otra forma. La única forma, la única salida es sostenido en Dios y a su nombre. Entonces me gusta cómo el Señor ve que su pueblo está cansado y está trabajado. ¿Sabe cuántas veces el enemigo le ha metido un dardito allí a uno de los cristianos? Cuando dicen, vengo del trabajo y vengo bien cansada, no voy a trabajar. Es tu oportunidad, levántate y esfuérzate y ven a la casa del Señor y a su nombre. Mira lo que dice aquí. Cómo le desbarató la retaguardia a los débiles que iban en el camino cuando estaban ¿qué? Trabajados y cansados. Entonces muchas veces tú vienes del trabajo y dices, estoy cansado, no voy para el culto. No, güey, eso no va. Ese es tu mejor tiempo de decir, ¿sabe qué? Voy a buscar fortaleza en el Señor y firmeza en el poder de su fuerza para seguir hacia adelante, creyendo de que Dios es poderoso para hacer la cosa mucho más abundante de la que tú y yo creemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Pero es necesario que entendamos esto. En los momentos más difíciles hay que tener un buen fundamento en Dios. Y el fundamento es la palabra. Este es el mejor fundamento. Cuando Jesús estuvo pasando su proceso de prueba, Jesús se fortaleció, pero no en cualquier cosa, en el Espíritu y en la palabra. ¿Cómo Jesús nos enseñó a vencer? Cuando prácticamente estuvo en sus momentos más difíciles. Después de 40 días y 40 noches, como hombre le dio hambre. Pero jamás enfrentó al enemigo con su fuerza, con la palabra y en el Espíritu. Es necesario que usted y yo estemos en el Espíritu y cuando vengan los momentos difíciles, con la palabra, combatirlos. Porque la Biblia dice que esta palabra que Dios os ha dado son espíritu y son vida. O sea, la palabra que Dios os ha hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, cuando Dios dice que usted está en medio de un desierto, usted no se va a morir allí. ¿Sabe por qué? Porque en medio de ese desierto Dios está contigo. Aleluya. Entonces me encanta esto. Los que estaban trabajados y los que estaban cansados. ¿Y qué dijo Dios? Venid a mí todos. No dijo algunos, todos los trabajados y cargados. Y yo os haré, gracias amada, y yo os haré descansar. Porque con Dios hay descanso. Con Dios hay confianza. Con Dios hay seguridad. Con Dios hay poder. Amén. Ese es mi lema allá en la cárcel. Hay poder. Aleluya. Entonces, atrevámonos a confiar cada día más, fundamentándonos en Dios, fortaleciéndonos en Dios, porque no hay otra salida. La mejor salida que usted tiene y la que yo tengo, aleluya, es volvernos cada día a la presencia de Dios. Amén. Vamos a ver dos ejemplos aquí de lo que es un buen fundamento. Aleluya. Mateo capítulo 7 verso 24. Usted sígame allí. Mateo 7, 24. Dios dice en su palabra: cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace. ¿Usted escuchó eso? No es que usted nada más diga que yo sé que la palabra es fiel, y cuando viene el momento de la prueba, usted no hace lo que dice la palabra. Yo no hago lo que dice la palabra. Entonces ahí hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que se nos olvidó verdaderamente el fundamento de Dios en nuestra vida. Y luego el enemigo ve puertas abiertas y dice: por ahí voy a entrar. No le permita puertas abiertas al diablo. El enemigo no está jugando con nadie, y menos en estos tiempos, cuando él sabe que su tiempo se ha acabado. Cristo viene pronto, hermano. Nosotros tenemos que ordenar nuestra vida y prepararnos para la hora que él venga. Nosotros podemos decir: me voy con él. Amén. No es que usted y yo hemos caminado este camino por muchos años para luego nosotros irnos a la perdición. No, no, no. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que nosotros caminemos con pasos firmes, con seguridad en Dios, y luego veamos verdaderamente la recompensa del Dios de los cielos sobre nuestra vida. Por cuanto usted y yo nos hemos esforzado a serle fiel, Dios permanece siendo fiel con su pueblo. Pero usted y yo tenemos que tener ese buen fundamento. Cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y a su nombre. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, dice el Señor, le consideraré un hombre, una mujer prudente, que sabe edificar su casa, no en cualquier cosa, sino en la roca que es Cristo. Y a su nombre. Entonces, me encanta cómo el Señor habla aquí, porque Él dice, cuando tú haces la palabra y tú la pones en práctica, entonces te voy a considerar un hombre prudente y una mujer prudente. ¿Cuántos han visto cuando se edificó esta casa? Algunos de los que están aquí estuvieron cuando tuvieron que hacer la fundación y todo esto. Gloria a Dios. Cuando este edificio se fue a construir, voy a poner un ejemplo rápido. ¿Sabe qué ocurrió, amado pastor? Comenzaron a hacer primeramente la fundación del terreno. Eso cuesta bastante. Hay que cavar profundo. Quiero hablar del fundamento de Dios. Y cuando comenzaron, aleluya, a hacer esa motivación de los cimientos de esta casa, dice que después que hicieron la fundación, dice que después de eso vino un proceso. Fue de poner las barras de hierro para que fueran unas buenas basas. Y luego, después de eso, el concreto. Luego comenzó la edificación del templo, ¿sí o no? Y después que comienza la edificación del templo, mira lo que ocurre. Vienen las vigas, luego el techo, y luego el edificio es construido. Así es el proceso tuyo con Dios, es mi proceso con Dios. Tenemos que edificarnos bien para estar bien fundamentados, para que cuando vengan los momentos, aleluya, de río y golpeen contra tu casa y contra mi casa, tu casa y mi casa no sea de las que se sacuden, sino de las que permanecen, porque están fundamentadas sobre la roca, cuya roca es Dios. Y a su nombre. Fundamentate en Dios y nada os hará existir, nada ni nadie. Pero tu fundamento no puede estar en cualquier cosa, tiene que estar fundado en Dios. Ahora, me encanta lo que dice Dios. En el versículo 26 dice, pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando una persona no obedece la palabra de Dios, lo que trae es fracaso y ruina para su vida. Yo sé que aquí todos nosotros estamos fundamentados en Dios para seguir, aleluya, sostenido en la roca incorruptible, para que cuando vengan estos momentos difíciles a nuestra vida, nosotros podemos decir verdaderamente, yo sé que mi Redentor vive, y del polvo de donde estoy Él me va a sacar, Él me va a sacar, porque Dios tiene, aleluya, tu promesa, y las promesas de Dios se cumplen en tu vida, en tu familia, en mi vida y en mi familia, y a su nombre. Pero dice que este hombre no escuchó la palabra, ni tampoco la hizo por práctica. Y dice que se constituyó siendo un hombre insensato, que comenzó a edificar de cualquier manera una casa. Una casa no se edifica de cualquier manera. Una casa se fundamenta sólida. Por eso es que usted y yo estamos fundamentados sólidos en Dios. Oh, me gusta eso. Usted y yo no estamos en cualquier fundamento, estamos en el mejor fundamento, el fundamento de Dios. Santo. Voy terminando, pastor. Y dice la Biblia que este hombre comenzó a edificar su casa, y ocurrió lo mismo que lo que él edificó en la roca. Él edificó también una casa, pero no se preparó teniendo buen cimiento, una buena fortaleza sólida.
la construyó de cualquier forma. ¿Y sabe qué ocurrió, hermano? Cuando vinieron los vientos, aquella casa comenzó a moverse. Y a su nombre. Dice que cuando vino, aleluya, los ríos y golpearon con ímpetu, aquella casa cayó. ¿Sabe por qué? Porque no estaba con fundamento. Lo más importante en la vida de nosotros como creyentes es tener un fundamento en Dios. Te voy a llevar una historia de un hombre que vio cómo su pueblo, o el pueblo de Dios, estaba verdaderamente claudicando en dos pensamientos. Quiero hablarte del profeta Elías. Lo puedes buscar, eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, del 18 al 20. Pero dice la Biblia que Elías había escuchado de que habían matado casi a todos los profetas. Y él escuchó que el rey Acab tenía al pueblo en idolatría. Porque cuando uno se debilita, idolatra a Dios. No nos debilitemos, hermano. Y cuando usted sienta que se está debilitando, pídale al pastor: pastor, permítanos, queremos meternos unos días de ayuno en la iglesia porque necesito fortalecerme en Dios. Pastora, por favor, queremos meternos unos 3 días de ayuno por esta hermana y por esta que no están viniendo a la iglesia. Pero hay que buscar la fortaleza del Señor. Y dice que Elías, el tibista, comenzó a ver que Dios había sacado a ese pueblo con brazos poderosos, con mano extendida, hermano. ¿Y sabe qué ocurrió? Ellos comenzaron a idolatrar. Comenzaron a servirle a otros dioses que no era tu Dios ni mi Dios. Ahí hay peligro. Mira, hermano, cuando te vengan esos momentos bien difíciles, jamás te dé por volverte atrás. Y luego, después de conocer la verdad, irte a la mentira. Luego, después de conocer la luz, irte a las tinieblas. Que eso nunca acontezca en tu vida ni en mi vida. Porque habemos muchos cristianos que cuando llega la prueba nos apartamos de Dios y decimos: ¿dónde está Dios? Dios está aquí a tu lado y tú no lo estás sintiendo. Varón, pero es que estoy pasando cantidad de pruebas y de lucha. Mira, no te vayas a la idolatría como se fue este pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que Dios era un Dios poderoso. Vieron todas las maravillas, los prodigios, los milagros. ¿Y sabe qué ocurrió, hermano amado? Se fueron a servirle a otros dioses. Dice Baal. Cuando Elías, el tibista, oyó que el pueblo de Dios estaba allí divagando en dos pensamientos. ¿Por qué divagando en dos pensamientos? Porque dice la Biblia que ellos sabían quién era Dios, pero no vivían para Dios. Usted y yo tenemos que saber quién es Dios y vivir para Él. Usted no puede vivir como le da la gana, ni yo tampoco. Tenemos que vivir guardando un testimonio puro, íntegro delante de Dios y de los hombres. Y cuando Elías, el tibista, escuchó eso, Elías dijo: ¿sabe qué? Yo voy a ir donde Acab. Acab no era cualquier hombre, era el rey en esos tiempos. Y yo voy a volverme un tiempo de Elías, el tibista. Acab. Y acá dice: ¿quién me habla así? Yo, el profeta Marcelino, aleluya. Vive Jesús. Aquí hay que gozarse, pastor, ¿no? Yo no sé si usted no se goza, pero yo me estoy gozando. No sé si me gozo solo, pero estoy gozoso. Acá. Y acá dice: ¿quién fue el que habló ahí? Yo mismo, Elías, el tibista, el profeta de Dios. Le dice: mira, reúne al pueblo en el monte Carmelo. Y allí yo le voy a dar unas palabras de parte de Dios. Acá digo: no hay problema, los reúno. Ahora, aquí están reunidos. Pero ya sabía Elías que se había debilitado el pueblo, que había problemas, que había peligro, porque ya no estaban poniendo su mirada en Dios, sino en profetas bálicos y aún también en el mismo rey que lo tenía bajo el yugo. Por eso al final voy a terminar con Gálatas 5:1. Pero luego Elías llega y le dice: ok, todos están reunidos. ¿Por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo en esta noche? De que si usted y yo estamos confiando en Dios, seguimos al Señor. ¿Varón cuándo? Hasta el final. Esto no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia.
Usted y yo somos hombres, aleluya, y mujeres con errores, imperfecciones. Pero me gusta algo del Señor. El Señor dijo en el libro de Filipenses 1:6, dice: y estando apercibido, pueblo de Dios, templo Suriel, el refugio, aleluya, que aquel de nosotros que comenzó la buena obra, Dios la va a perfeccionar hasta el día de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Santo. Dios está contigo, pueblo. Pero no inclina tu corazón a otras cosas, inclina tu corazón a Dios. Aquí no hay más nada. Fundamento sólido con Dios. En medio de tu debilidad, corre a Dios. Hay un varoncito que canta: lo que no ven es que yo corro a Dios en mi debilidad. En tu debilidad, corre, apresúrate, huye y póstrate a Dios y a su nombre. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, vayan en pos de él. Porque Elías estaba claro y convencido que el pueblo se había debilitado. Y cuando el pueblo se debilita, se trastorna, se pierde. Ya no hay confianza en Dios. Hay confianza en un brujo, en un santero, en un hechicero. El Señor lo reprenda en esta hora. ¿Y dónde está el Dios de Elías? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que nos sacó a nosotros de aquella tierra de servidumbre. Usted y yo somos libres porque Cristo nos hizo libres. Voy concluyendo el mensaje. Y luego sigo en Gálatas capítulo 5. Y el Señor dice: está pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Sabe cuándo Dios te hizo libre a ti y a mí? Cuando Él dio su vida por rescate de la tuya y de la mía. No importando cuál fuera tu mala manera de vivir o mi mala manera de vivir, Él se entregó solo por amor a ti y por amor a mí. No importando cuál fuera tu pecado, ni importando cuál fuera mi pecado, Él dijo: yo soy quien te perdono por amor a mí mismo. Y nunca más me acuerdo de tu pecado ni de tus rebeliones. La he hecho a la profundidad del mar, solo por amor a ti y por amor a mí. No te olvides jamás de Dios. Van a haber momentos en donde vas a llorar. Llora, pero llora con Dios. Van a haber momentos, pueblo, en donde vas a sufrir. Sufre, pero sufre como un buen soldado de Jesucristo con Dios. Hay momentos donde el Señor te va a decir: muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿sabe la respuesta que Dios te da? Iglesia, aleluya, templo Suriel, el refugio de toda ella, Jehová te librará. Porque Dios nunca te ha dejado ni nunca te ha desamparado. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero fortalécete en Dios. Mantente firme con un buen fundamento en Dios. Que cuando vengan las pruebas, Satanás diga: ¿sabe qué? Yo le voy a meter a Feliciano una izquierda. Pero Feliciano dice: allí está, aleluya, el escudo de mi fe. ¡Pau! No te mueves, feliz. Amén. ¿Sabe que ese varón va a hacer la vida de cuadro? Allá en la cárcel, predicando con mis hermanos, allá y la hermana y todo lo demás. Pero mira, a eso te llamó Dios, aleluya, a de que sigas llevando el mensaje del evangelio por todas partes del mundo, porque está fundamentado en Dios, Feliciano. Qué bueno es Dios. Pero el Gálatas capítulo 5, aleluya, versículo 1, el contexto dice allí: aleluya, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, ya tú y yo no somos esclavos del mundo ni de las tinieblas. Tú y yo ahora somos esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel, aleluya, que murió y resucitó por el perdón de tus pecados. Y digo, aleluya, ustedes son mi pueblo escogido, en el cual yo tengo complacencia. Aleluya, templo Suriel de refugio, cuya roca es Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Una palabra desafiante, Dios, a la iglesia. Una palabra, aleluya, de fe, de amor, de esperanza.
Para que en los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros como hombres de Dios y como mujeres de Dios, aleluya, tengamos, aleluya, una fortaleza en ti, Padre, para seguir adelante. Padre, que ninguno de nosotros perezca en medio de este camino. Padre, tu palabra dice que por muy torpe que seamos, aleluya, no nos vamos a extraviar de la verdad. Porque Jesús, tú dijiste, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida de los hombres. Enséñanos, Dios mío, a permanecer en ti para que tú permanezcas en nosotros. Enséñanos, papito lindo, aleluya, a consagrar nuestra vida, a santificarnos, porque tú eres santo y sin santidad nadie verá tu rostro, Dios. Enséñanos a ser hombres y mujeres de valor, aleluya, que en los momentos, aleluya, de prueba, que en los momentos difíciles, que en los momentos de circunstancias, de necesidad, podamos estar firmes en la roca incorruptible, cuya roca es Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en esta noche.